Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los marginales que nos están escuchando. Bienvenidos a otra entrega de Entrevistas al Margen. Diego Hernán Rosaín les habla y hoy tenemos a la primera invitada mujer al canal, quien nos va a deleitar con sus conocimientos e información acerca del fanfiction. Es el tema que nos compete el día de hoy y también me alegra anunciar que es una vecina de una provincia aledaña. Ella es de Santa Fe, es rosarina puntualmente. Bueno, paso a presentarla. Victoria Varela. ¿Cómo andás, Vicky? Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien, bien, todo tranquilo acá por suerte. Justo estábamos hablando tras bambalinas del mal tiempo que nos pegó. Se ve que la primavera va a demorar un poquito más en llegar. Ideal para hacer entrevistas y escuchar el canal. Bueno, me alegro que sí, mucha gente amiga está viendo lo que estamos produciendo acá en el canal y está deseosa de participar, así que bueno, quería contar también con tu compañía, por eso agradezco que hayas aceptado la invitación. Un gusto. Bueno, paso a presentarla formalmente. Entonces ella es Victoria Romero Varela, es Vicky Jung Camilla para los amigos, es licenciada en Comunicación Social y profesora en Comunicación Educativa por la Universidad Nacional de Rosario y doctoranda en Comunicación con un proyecto sobre fanfics y fanarts como recurso educativo. Ella escribe fanfics desde el año 2000 aproximadamente y actualmente está trabajando como docente de japonés en la escuela Ikaruga. ¿Dónde estudiaste japonés vos, Vicky? Bueno, yo estudié acá en Rosario, en Asociación Japonesa, estudié 6 años y bueno, hace ya bastante tiempo. Y bueno, después empecé a ser, digamos, autodidacta y bueno, ahora justamente estoy, digamos, o sea, soy alumna de Jorge Frías, que es el director de la escuela. Bueno, me estoy preparando para lo que sería Nikkyu, el nivel 2. En japonés los niveles se cuentan de atrás para adelante, ¿no? Desde el 5 al primero, que es el final. Y bueno, estoy tratando, digamos, pasar de a un nivel ya avanzado, digamos. Claro. Ya el 2 y el 1 ya son avanzados. O sea, te falta un cinturón para ser cinturón negro en japonés. Claro, el 2 y el 1, pero el 1 es un examen totalmente difícil. Sé que eso va a ser una larga meta porque, bueno, mucha gente lo reprueba varias veces, incluso los mismos japoneses lo reprueban, así que, bueno, eso te da la pauta de lo exigente. Bueno, es conocido lo que es el sistema educativo en Japón, digamos, y es absolutamente estricto, es saber hablar como un japonés que fue a la universidad, más o menos. Claro, o sea, si tenés que estudiarte todo el sistema escolar y preescolar japonés en un examen. No, es una locura. Todo, hasta las palabras que ellos no sepan, digamos. Porque son textos, bueno, de filosofía, de ciencia. Claro. Como un japonés. Como un japonés. Bueno, esperemos que alcances ese grado de conocimiento y nos puedas iluminar por ahí en otra entrevista sobre el idioma japonés. Pero bueno, lo que nos compete hoy es el fanfic, que es algo que vos ya lo sabés de taquito. Y empiezo con la primera pregunta para todos, incluso yo. ¿Qué es un fanfiction y cómo nace y cuándo se origina el término? Bueno, la fanfiction en realidad es algo muy antiguo. ¿Cuándo se origina el término? Serían dos preguntas distintas, pero bueno, los fanfics o fanfiction son, digamos, como se traduce, ficción para fans, ¿no? Son historias basadas en un relato ya que tiene otro autor, digamos, o hecho previamente, ¿no? Si bien el término se empezó, digamos, a utilizar más o menos en los años 20, los años 30, también, digamos, es como un desprendimiento también de la literatura pulp y todo ese tipo, digamos, de revistas norteamericanas. La fanfiction se considera que es mucho más antigua. Sin más decirlo, por ejemplo, la Eneida, digamos, o bueno, ese tipo, digamos, de historias, de las mismas historias, digamos, de los evangelios apócrifos de la Biblia, todo eso se consideran los primeros fanfiction porque son continuaciones o reversiones de una historia original a las que se le atribuía a un autor, digamos, ¿no? Sí. No obstante, como dentro de la cultura popular, digamos, es más o menos ahí entre los años 20 y los años 30 cuando empiezan a aparecer los primeros fanzines, las primeras revistas que eran muchas veces escritas a mano y después fotocopiadas, digamos, donde empezaron
circular las historias que escribían los fans sobre algún libro o más bien series. Digamos, cuando vino todo el desarrollo de la televisión y del relato serial es cuando se empezaron a hacer más fuerte la fanfiction, ¿no? Sobre todo con Viaje a las Estrellas, Star Trek y Star Wars, ¿no? Uh-huh. Bien, y decís que son ficciones de fans y para fans, o sea, tiene esa característica. Sí, supongo, digamos que sí. Solamente un fan puede querer leer más de la historia, digamos, si es un espectador o un lector casual, probablemente no le interese. Así que desde ya siempre se dice que el fanfiction como que, hace muchas cosas, digamos, pero como que completa ciertos deseos de los fans de las cosas que no pudo ver o situaciones que no ocurren en la historia en la historia original, digamos. Uh-huh. Claro, se entiende. ¿Y qué formatos son los que puede adoptar un fanfiction? O sea, ¿sobre en qué soportes pueden llegar a aparecer? Bueno, como te decía, originalmente primero aparecían a través en general de capítulos, o sea, existen historias unitarias, pero mucha de la fanfiction es dominada por el formato serial, digamos, o sea, de ir publicando por capítulos, ¿no? Originalmente eran fotocopias, algunas transcripciones a mano, digamos, y después hoy en día, ya a partir de finales de los 90, el gran soporte, digamos, es la internet, que es donde podés encontrar todo tipo de fanfiction y de todos los géneros y de todas las historias posibles. O sea, si bien uno lo relaciona siempre más con el manga, el anime, las historias norteamericanas, los cómics, las series de televisión también, hoy en día hay fanfiction de novelas turcas, de novelas españolas, de literatura clásica, desde ya siempre hubo. Así que hay una enorme variedad y conforme van pasando los años como que se diversifica aún más, y no voy a decir que se hace más masiva, porque no lo consideraría un consumo tan masivo como otros que tienen los fans, pero que sí se ha empleado muchísimo. Y habría que ver, digamos, en cada caso particular. Por ejemplo, hay fanfiction de novelas argentinas, ¿no? Así que eso te da Y yo, por ejemplo, no son en las que yo me especializo, pero por ejemplo, la doctora Libertad Borda había hecho toda una tesis en base a la fanfiction de Betty la Fea, era una de las historias que más producía, y también Yago, que era una novela que protagonizaba Facundo Arana. Facundo Arana, me acuerdo, sí. Sí, y todo ese tipo de historias fueron muy importantes, digamos, sobre todo en la época que estuvieron famosas las novelas, ¿no? Claro, por supuesto. Y decime, ¿cuál es el vínculo que existe entre la obra de autor y el fanfiction? ¿Hay una jerarquía? Digamos, ¿es una relación verticalista? Me imagino yo en una primera instancia. ¿En qué sentido verticalista? Como que el fanfiction depende de el canon, de la historia canon, ¿no? Como que, o sea, si bien puede crear, y justamente el chiste del fanfiction es que explora el más allá de los límites del canon, muchas veces se tiene que sujetar o respetar un poco ese núcleo duro de la ficción, que fue lo que creó el autor primero, el autor original de la obra. La verdad que dentro de la fanfiction se puede encontrar de todo, porque si bien existen los relatos con un enfoque más serio, digamos, como que continúan la historia, cuentan cosas que no se vieron, o muchas veces existen las precuelas. A veces es más sencillo escribir las precuelas que las secuelas justamente por lo que voy a decir, respetar la coherencia interna de la historia. También existen muchos, digamos, en tono de parodia. Entonces, digamos, de ahí existe desde el universo alterno, que es una posibilidad, digamos, para digamos, hacer con los mismos personajes y conceptos otra historia, como la parodia lisa y llanamente, que es cambiar, no sé, digamos, una obra seria a género comedia, o directamente what plot, que digamos que es todo, digamos, sin sentido. Y de ahí toda la posibilidad que existen también en los géneros literarios. Incluso el mismo fanfiction tiene sus propios géneros. Eso digamos, en literatura es una cosa muy difícil de determinar qué es el género. Pero yo en lo particular pienso que existen, digamos, algunos propios géneros, como por ejemplo como el malpregnancy, que serían hombres embarazados, digamos. Ese es un género propio de la fanfiction, digamos, no lo vas a encontrar en la literatura seria, digamos, entre comillas, o la literatura canon, o el Omegaverse, que digamos que es una de las más, digamos, o sea, más populares hoy en día.
existe todo tipo de historias. ¿Y cuál es la relación con el original? Bueno, se supone que el fanficker debe ser de algún modo respetuoso o honrar de algún modo al fandom del que se supone que proviene. Pero muchas veces, digamos, a veces las variaciones se alteran por voluntad del autor, porque decide hacer otra cosa con la historia, o sus capacidades narrativas no son tan buenas y eso ya no es tan bien visto entre los fanfickers, digamos, y aparecen cosas como el OCC, que sería el fuera de carácter, digamos, o sea, que el personaje hace cosas que no haría en el original. Ya te digo, por voluntad, porque sea una parodia, o porque al escritor le sale hacerlo así, digamos. O sea, dentro de la fanfiction hay todo tipo de calidad, eso también, digamos, hay que decirlo. Entonces, bueno, como siempre, digamos, la gente que escribe fanfiction en general es amateur, bueno, dependerá de, digamos, de los conocimientos del escritor, de su habilidad, bueno, como ocurre en realidad en cualquier obra literaria, ¿no? Claro. Pará, porque me quedé con esto de los géneros puntuales del fanfiction, es algo que me gusta, el género en sí como concepto. Me decís hombres embarazados. Yo me acuerdo de una película de Arnold Schwarzenegger, una comedia, donde justamente quedaba embarazado. No me acuerdo si también actuaba Danny DeVito, o tiene varias. Sí, creo que el padre del bebé, digamos. Bueno, porque tiene varias con Danny DeVito. O sea, no me parecería tan raro, sí me parecería absurdo en algún punto. Pero el Omegaverse, ¿qué es el Omegaverse? El Omegaverse es todo, digamos, digamos como un género que... Bueno, porque a veces igualmente el Malprena se da, digamos, con un argumento serio, las justificaciones que se dan, digamos, son de lo más locas, pero bueno, se supone que dentro de ese, digamos, universo posible, eso es posible desde ya. Y el Omegaverse, bueno, yo no estoy segura de que haya nacido como fanfic, aunque para mí sí es así, y ahora se ha trasladado a historias originales que siguen las reglas de los Omegaverse. Se supone que en los Omegaverse el mundo está dividido en alfas, betas y omega, que serían como tres tipos de seres humanos, o a veces, digamos, antropomórficos, digamos, que donde los alfas serían como, digamos, bueno, como lo dice su nombre, digamos, tendrían las características dominantes, los omegas serían, digamos, tendrían las características más pasivas, digamos, y los beta podrían estar en uno y otro lado, digamos. O sea, en general, digamos, se trata de historias yaoi, digamos, pero también existen historias hetero, y tiene toda una serie de reglas de cómo, digamos, o sea, en el Omegaverse las personas se, digamos, pueden tener contacto, digamos, o sea, porque bueno, hay toda una serie de reglas internas que tiene el género. Es como hablar de los vampiros, digamos, los vampiros tienen cierto canon que más o menos deben seguir, por más que vayan variando, para que sean considerados una historia de vampiro. Bueno, esto sería una cosa similar. Y hoy en día, y incluso hasta hay historias originales que se hacen con ese concepto. Hay una muy famosa que se llama Querido Benjamin. No sé si a lo mejor la sentiste nombrar, pero bueno, esto es una novela que sigue, digamos, ese patrón de historia, ¿no? Y sí es una novela original. Yo pienso que posiblemente haya sido alguna vez un fanfic que se convirtió en novela, ¿no? Mira, bueno. No, me gusta esto de que el soporte o el género no haya sido caldo de ebullición para dar a pensar otro tipo de discursos que por ahí no son tan propios de los medios canónicos o los medios hegemónicos de difusión de estas historias de ficción, ¿no? Como pueden ser el cine, o el manga, el anime, los videojuegos, la literatura. Bueno, y te pregunto, ¿existe algún problema o cuestionamiento legal en torno a los derechos argumentales entre una obra de autor y un fanfiction? O sea, ¿hay un juego con la legalidad o con la propiedad intelectual de esa historia? Bueno, todo un tema, porque es justamente lo más discutido desde ese punto de vista. Se supone que el fan lo hace como un homenaje a la obra, ¿no? Así como digamos, como parte, digamos, de sus homenajes fans. Así como vos te pones una remera, no sé, de Full Metal Alchemist, o haces, digamos, no sé, un cosplay. Se supone que así también, digamos, entraría el fanfiction y el fanart, o sea, hacer una ilustración. De hecho, muchísima gente, digamos, hacía fanfiction, yo misma hacía fanfiction, digamos, cuando empecé, sin saber lo que era. Lo que pasa que después, bueno, uno fue averiguando, digamos, en internet que eso existía, digamos, pero mucha gente lo hace sin darse cuenta, como cuando uno hace un dibujo en la carpeta digamos, de algún personaje, y eso sería, digamos, un fanart, ¿no? Vos no creaste el personaje, es un fanart.
Ahora, en las cuestiones legales ha sido, digamos, siempre todo un tema. En una época era como que, digamos, como que las grandes compañías, digamos, perseguían un poco más a los fans, y de hecho, por ejemplo, sobre todo los problemas están en los autores de novelas, me refiero a novelas escritas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, una de las grandes enemigas del fanfiction es Anne Rice, la autora de Entrevista con el vampiro. Bueno, ella tiene absolutamente prohibido a través de sus abogados que se haga cualquier referencia a su obra o a sus personajes que no esté licenciada por ella. Pero muchos otros autores, digamos, o sea, lo ven con simpatía. Por ejemplo, Rowling, la autora de Harry Potter, es una de ellas, y en general no se, hoy en día es como que no se la persigue. También, digamos, hay como un cierta complicidad, digamos, con los fanfickers, que ellos mismos hacen siempre, bueno, ahora se utiliza bastante menos, digamos, pero había que hacer un disclaimer, digamos, una renuncia a derechos sobre la obra, y que se aclaraba que simplemente era con fines lúdicos y, digamos, y de difusión de un trabajo artista, y que por eso no se remuneraba con dinero, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es verdad que hoy en día, digamos, existen algunos escritores que cobran por escribir, no los muchos, porque a diferencia del fanart, digamos, que sería la parte ilustrada, que sí es muy vendida, digamos, y muy cotizada, y se cobra muy caro incluso. Sí, y hay fanarts de una calidad visual loable y envidiable en comparación con los estudios de animación o incluso que las novelas ligeras que hacen mucho uso de la imagen, de la ilustración pintada, no coloreada. Sí, de eso reconozco. Tal cual, digamos, o sea, eso, digamos, o sea, en general en el fanfiction no pasa tanto, siempre el público que lee es menor que el que ve, por obvias razones, pero también hoy, en los últimos años, lo que ha existido, digamos, es el fenómeno contrario, ya que no se puede, digamos, violar los derechos de autor. Muchas autores y autoras en general, bueno, siempre hay como una predominancia de las mujeres escribiendo, aunque yo creo que hay muchos hombres que escriben y escriben muy bien, de hecho, que terminan transformando su obra en una historia original, ¿no? Le cambian los nombres a algunas situaciones, digamos, para evitar justamente que sea considerado plagio, y se convierte en una obra nueva. Por ejemplo, bueno, una obra que fue un boom, 50 sombras de Grey. 50 sombras de Grey en realidad era un fanfiction de Crepúsculo. ¿Qué hizo la autora? Fue muy viva, y viendo que tenía tanto éxito cuando publicaba, cambió los nombres, cambió algunas situaciones. Ya era un universo alterno, obviamente, sí, ¿no? Sí, porque no había vampiros. Pero si uno, por ejemplo, lee la descripción original de Grey, es igual a Edward, digamos, o sea, y muchos de los comportamientos que vienen ahí de la novela, que hay gente que le parecen, digamos, que son muy comunes, sí, es porque son, digamos, es porque es un fanfiction, digamos. Todo el mundo sabe que fue un fanfiction, y de hecho, bueno, hoy en día creo que no se puede ya conseguir la versión fanfiction original, pero alguna gente ha tomado las capturas y comparan los párrafos y son prácticamente iguales, nada más hay un cambio de nombre, y bueno, y todo el mundo lo sabe. Claro. Y bueno, y así ha habido varios más, por ejemplo, Cazadores de Sombra de Harry Potter, y bueno, varias sagas juveniles más han nacido, digamos, al calor del fanfiction. Claro, o sea, no es simplemente una mera inspiración o un mero subirse al caballito durante el auge de determinado género, sino que realmente pueden considerarse fanfictions, realmente tuvieron ese proceso creativo. Sí, por supuesto, y de hecho, bueno, hay muchas autoras que cuando ven que su historia como que empieza a tener cierto éxito, retiran los capítulos y, digamos, y lo convierten en historia original. Yo en lo particular, y esto es una opinión absolutamente mía, a mí no me gusta mucho eso. A mí me gustaría que la fanfiction fuera reconocida como tal, y que no hubiera que bastardear la obra para violar los derechos de autor, digamos, y que sea considerada, así sea, digamos, sin fines lucrativos, porque en todo caso a lo mejor los autores pueden lucrar de otra forma con el merchandising, así un poco como hacen los youtubers, digamos, no cobran por el video, pero pueden cobrar por otras cosas que hagan, y podría darles algún ingreso o no, porque a lo mejor no todo el mundo en realidad busca un rédito económico, ¿no? Pero que sea, digamos, o sea, que se pueda, digamos, ver
digamos, su consonancia con el original, porque parte de ser un buen fanficker es que justamente se entienda y sea igual o supere de algún modo, como decías en el caso de los fanart, a la obra original, se supone que está basada en ella, digamos. Cuando ya tenés que empezar a tocar tantas cosas, se convierte obviamente en otra cosa. Pero bueno, me parece que eso todavía está un poco lejos, justamente porque lo que más está metido en este asunto es el mercado editorial, que es bastante tirano, duro, digamos. Sí. Bueno, pero como vos decís, o sea, estaría bueno tener esos originales, por decirlo de alguna forma, sobre todo para el trabajo del genetista, ¿no? Los que son genetistas de buscar el germen e ir viendo los cambios o la evolución de un texto, si se lo puede llamar evolución o transformación de un texto, sería un documento importante. Y lamentablemente, como corresponde a leyes del mercado, los autores son obligados a sacarlo para no perder réditos en su trabajo publicado, ¿no? Es triste. Claro, hay que decir una cosa, que ahora que lo estoy pensando, a ver, hay fanfictions, digamos, que sumamente conocidas y que lee todo el mundo, por dos motivos. O consiguieron la licencia, por ejemplo, sobre todo en la literatura, digamos, en los que son fanfic de literatura. Por ejemplo, había salido hace unos años una continuación de Peter Pan oficial. ¿Y por qué era oficial? ¿Porque lo había escrito el autor original? No, era porque la asociación, yo no estoy muy al tanto, digamos, de ese caso, pero la asociación que había, digamos, que tiene los derechos hoy en día de la obra de Peter Pan, había permitido la obra que se sacara bajo el nombre Peter Pan, digamos, para una recaudación de fondos benéficas de un hospital de chicos huérfanos, ¿no? Que era tenía que ver con esa historia. O si se quiere, por ejemplo, digamos, todo lo que sale, a ver, en relación a Sherlock Holmes, que por ejemplo uno de mis personajes favoritos, bueno, ya digamos deben haber vencido los derechos de autor de los herederos de Conan Doyle, digamos, y todo lo que sale, digamos, hoy en día, a ver, está plagado, si se quiere, de historias nuevas de Sherlock Holmes, tanto en formato escrito como en series y reversiones y todo eso, y ahí ya no se paga derecho de autor. A ver, por ejemplo, si yo quisiera escribir un fanfic del Conde de Montecristo, nadie puede decirme nada porque ya venció, digamos, y la podría posiblemente publicar de esa forma. Bueno, por eso, digamos, el gran germen, yo creo que del fanfiction son los mitos griegos. En las épocas que, digamos, que la idea del autor y la propiedad intelectual no eran tales, bueno, eso era una práctica común. Después quedó, digamos, con los mercados editoriales, eso sesgado, que dice quién puede y quién no puede hacer. Con lo cual no estoy diciendo que esté bien, digamos, negar la presencia de un autor anterior, ¿no? Pero en todo caso se volvería, bueno, una obra conjunta o un derecho de autor compartido. Claro, sí. Bueno, y existen casos en los que el fanfiction superó en reconocimiento o números de venta a la obra fuente o a la obra prima. O sea, vos, por ejemplo, me dijiste Crepúsculo y 50 sombras de Grey. Yo creo que 50 sombras de Grey llegó a vender más que Crepúsculo. Y eso que era como para un público muy específico, ¿no? Porque era para mujeres mayores de edad que seguramente estaban buscando un poco de fuego en sus vidas. Pero me parece que llegó a tener más repercusión de alguna forma, en algún aspecto, que Crepúsculo. Igual ahora van a hacer el remake de Crepúsculo y bueno. Pero ¿vos creés que ha habido otros casos así de fanfiction con mayor rédito, mayor ganancia que el original? No sé si con mayor ganancia, porque te vuelvo a decir, digamos, mirarlo por el aspecto monetario, ahí sí, porque bueno, lo monetizaron, pero tuvieron que también bastardear la obra original, digamos, para poder hacerlo. Ahora, con respecto a fanfic que hayan, digamos, tenido una gran notoriedad, bueno, por ejemplo, existen algunos casos, hay fanfic que vienen durando hace 10, 15 años más o menos publicados. Por ejemplo, bueno, en el fandom de Saint Seiya, que es uno de los que yo sigo, no he leído toda la obra, he leído algunos capítulos nomás, pero porque aparte es enormemente largo. Hay uno que existe que se llama El viaje de las almas, del autor es Fuego SB, que digamos que lleva como por lo menos 10 años publicándose ese fanfic, digamos, y tiene como, no sé, debe tener fácil 50 capítulos. Mira. Y muy largos y muy complejos, o sea, después, bueno, en el fandom yo te estoy hablando de ejemplo de castellano en realidad, porque si bien leo fanfiction en inglés, muy poca la que leo realmente. Sigo más bien las obras en castellano y las de anime, ¿no? Sí. En otros casos, no sé, digamos, por ejemplo, no sé. Pero, por ejemplo, después
Sakura, digamos toda la saga de la Torre de Tokio, es también ya va como por el tercer volumen de la saga, y hace fácil 10, 15 años que se viene escribiendo, ¿no? Con cierta lentitud, porque bueno, el problema justamente de ser fanficker es que uno lo hace en los tiempos libres, Claro. y a diferencia de lo que es el escritor, que tiene que cumplir con el plazo, pero al mismo tiempo eso le posibilita vivir, el fanficker tiene que hacerlo cuando puede. Y eso también, digamos, muchas veces afecta a la obra, ¿no? Por lógicos motivos, ¿no? Porque es un hobby, sigue siendo un hobby. Pero sí, hay fanfics que son como notorios. Bueno, hay un fanfic, ahora que me acuerdo, por ejemplo, hay un fanfic que ha sido notorio, pero por lo malo. A ver. Los que yo te hablé eran casos de... Pero hay uno, digamos, del fandom de Harry Potter, que en realidad está en inglés, y que fue hasta traducido al castellano, con un gran trabajo de la persona, digamos, que lo traducía, que no sé si llegó a traducirlo todo entero, pero digamos, pero por lo menos tradujo algunos capítulos, que se llamaba My Immortal. Es como uno de la esos canción fanfics. de Evanescence. Sí, tal cual. Bueno, fanfic que se llaman My Immortal, hay un montón. Vos pones My Immortal fanfic, y bueno, fue toda una época el fanfic de My Immortal. Era imposible no caer en escribir algo como My Immortal. Pero por ejemplo, ese fanfic tiene fama de ser no sé cómo decirlo, el más malo de todos. Bueno, tiene como todas las cosas que los fanfickers odian, digamos. Mary Sue sería como un self-insert en la historia, pero digamos, lleno de características que como que terminan copando al protagonista, y termina siendo protagonista el personaje, pero mal hecho, digamos. Y dicen que tienen, digamos, yo no lo leí en inglés, pero que tanto los errores de argumento como los errores de redacción del fanfic es lo que le dieron un lugar en el podio de los fanfic malos. Pero imagínate qué famoso que fue, que hasta lo tradujeron en español, y es muy difícil traducir una obra mal escrita. No, por supuesto. O sea, el que lo hizo realmente le debe haber costado mucho, porque tenés como la tendencia a querer arreglarlo, pero bueno, no me quiero imaginar lo que decís, traducir un mal inglés. Claro. Pero bueno, ese por ejemplo fue un caso de los negativos, y después están los casos buenos, como ya te digo, de buenos, o los que saltaron al circuito comercial, que ya hemos hablado, ¿no? No, pero me quedé pensando también, vos decías fanfics de Seiya, y Seiya ya de por sí es todo un universo, o sea, como que Kurumada no escribió el canon, pero después tenés episodio G, los Canvas, tenés la de las santas, la Yo, como que tenés encima todo un mundillo del fanfiction que sigue siendo canónico, o que sigue cierta... Es una cuestión de legalidad, ¿no? Cuando el autor da el visto bueno para seguir mi obra, hacer lo que quieras, pero seguir con mi obra, o, bueno, no te conozco vos, pero hacer lo que quieras con esto, si no vas a cobrar, no le estás haciendo daño a nadie. Pero hay gente... Pero hay gente a la que le fue bien, ¿no? Yo el otro día te estaba contando, y vos me dijiste que sí, el autor ahora del manga de Dragon Ball Super, que en un principio creo que hacía los dibujos, por lo menos los fanarts, no sé si había una historia de Dragon Ball AF, que era después de GT, y hoy en día es el asistente, o digamos el segundo al mando después de Akira Toriyama, ¿no? Continuando su historia. Así que como que hay posibilidades de triunfar en este mundo del fanfic, ¿no? Me parece que es algo positivo para alentar a los escritores y autores. Bueno, todo un tema. Bueno, supongo que digamos que el autor, porque digamos tenía la suerte de escribir o de dibujar en japonés y poder conocerlo a Toriyama, ¿no? Eso también, digamos, hay unas cuestiones del idioma. Obviamente la fanfiction en inglés está mucho más desarrollada que la del castellano, por sendos motivos, pero es verdad que, digamos, generalmente, por ejemplo, con los fanarts hay muchas posibilidades de que digamos, de que a veces algunos artistas sean contratados por los estudios de animación, digamos, o por los que sean, porque ven que hacen el trabajo a veces hay dos formas de hacer el fanart: con estilo propio, o buscando imitar el trazo, digamos, y las formas del autor. De hecho, yo, por ejemplo, conozco, no es amiga mía, digamos, pero muy tangencialmente conocí a una autora, digamos, que terminó haciendo fanart de esta serie Miraculous Books, algo así es, digamos, y terminó trabajando, digamos, para el estudio, lo cual también ahí eso vuelve un problema, porque a veces cuando ya las personas entran en el mercado profesional, no todas se acuerdan, digamos, o sea, de
seguir en contacto con los fans que los ayudaron, digamos, a llevar al éxito. Entonces, bueno, ahí también y hay gente como que reniega de su pasado y bueno, cierra todas las cuentas y dice, bueno, ya está. Y otra que no, que yo creo que digamos que se siente como más orgullosa, pero que ahí digamos es, bueno, igual tampoco son tanto los casos, digamos. Y sí, la verdad que bueno, hay muchas hoy en día que estamos en la época de las continuaciones de cuánta serie, historia haya, hay que pensar, digamos, que hay muchas y que efectivamente el autor original mete poca o casi ninguna mano. Bueno, Saint es como un caso, se supone que él firmaba, por ejemplo, en el episodio G, pero aparentemente al final no hizo nada. Y digamos, y lo mismo nos hizo con los canvas, y lo mismo nos hizo con la película, y bueno, lo mismo hizo con varias cuestiones que al final se termina lavando las manos, pero se supone que era él el que daba la autorización, o supervisaba el guión. Pero en el caso, digamos, del fanfic, sí, es menos probable, pero bueno, sí. Yo creo que digamos que existe. Lo que hacen mucho, digamos, de los fanfickers es que al final el fanfiction termina promocionándolos como para que ellos escriban su novela original. Entonces, bueno, ahí no transan con nadie y ya está, digamos. O sea, terminan derivándose en escritores profesionales. Eso todavía es lo que te vuelvo a decir, es como todo, digamos, como un sueño de muchos fanfickers, que es ser escritor profesional. Pero yo ahí me pregunto, ¿qué es lo que es ser profesional en ese sentido, no? Ser publicado por una editorial. Y bueno, por ejemplo, los que ahora aprovechan mucho este tema, justamente que están a la caza de nuevos talentos, son la gente de Wattpad. Wattpad es una plataforma que sirve para, digamos, poner tanto fanfiction como historias originales. Y muchas veces, digamos, cuando se ve que, digamos, que un autor no sé si tanto si es bueno o tiene muchas visitas, digamos que es muy leído, están las editoriales ahí captándolos para ver si pueden publicar la obra. Muchas obras originales, digamos, o sea, al final se terminan retirando de Wattpad o se terminan dejando en su versión premium, te dejan leer unos pocos capítulos, digamos, para, digamos, o sea, y lo captaron todo de ahí. O sea, lo que antes hacía la editorial, que era hacer un concurso y todo eso, ahora va captando quiénes son los que la pegan, digamos, y los capta para el mercado. Ahora hay como una relación recíproca, yo creo que es verdad, digamos, entre los fans y el mercado. Nada pasa sin la voluntad de los fans, o casi nada. Porque vamos a ser sinceros, por ejemplo, ¿qué pasó con el final de Game of Thrones? En el final de Game of Thrones había teorías y fanfic, cosas que digamos que eran para el final, un montón, y no se tomó ninguna. Se hizo todo lo que digamos no hubiera querido un fan, eso fue lo que se hizo para, para lo la que serie, se terminó digamos. Eligiendo, sí, eso fue. Claro, y es lo que decía mucha gente. Lo que decía mucha gente. Hay fanfic que están mejor fundamentado esto que lo que estamos viendo. El fan se ha vuelto más exigente también, entonces, y a veces el mercado, tanto el editorial como digamos como las grandes productoras, no está tan vivo, digamos, a eso. Cree que todavía lo puede seguir comprando con cualquier explicación. Claro, es que, a ver, por ahí es algo que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Estamos tan imbuidos últimamente en una cultura de la adaptación en un punto, ¿no? Que como que nadie lee el original en algún punto, o ya se perdió el original, no se sabe cuál es el original, porque por ejemplo si a mí me preguntás cuál es la historia original de, qué sé yo, Iron Man, del Capitán América, yo no me leí los cómics originales, o sea, yo me manejaba con las animaciones de los 90 y ahora con el MCU, entonces de golpe ver una cosa y decir, no, pero no se parece al cómic número 34, no lo leí, pero yo te puedo decir si me agrada o no me agrada la decisión que se tomó con respecto a tal personaje, viéndolo en determinada evolución. Entonces yo no me leí la obra de R.R. Martin, no me leí la cantidad de libros que sean de Game of Thrones, pero te puedo decir que veo la serie y digo, el final fue una porquería, no pudieron haber decidido de peor manera esto, y recursos no le faltaban. Yo sé que detrás de fondo hubo toda una pelea con el autor, que el autor dejó de guionarlos, que no estaban los libros posteriores como para poder seguir aferrándose a un final un poco más canónico, más adecuado, pero no sé qué se les pasó por la cabeza a los creativos. Realmente tiraron por la borda años de trabajo con eso. Sí, seguro. Bueno, y aparte, digamos, no, lo que dice mucha gente no solo es lo que pasó, el plot, digamos, sino cómo pasó, explicado en 2 minutos, dejando cabos sueltos, que yo creo que en realidad los cabos sueltos los hicieron para seguir explotando la franquicia y sacar después la precuela y la otra cosa así. Ahora, el tema que ahí justamente, por ejemplo, me lleva a pensar
cuál es la posición de los autores en ese sentido. No les gusta cuando se hace cualquier cosa con la obra, pero si la obra está licenciada, como por ejemplo en este caso de HBO, Martin no dijo nada. O sea, no abrió ni pío. Dijo, bueno, yo sacaré cuando tenga ganas, digamos, el siguiente libro. Estoy trabajando, siempre está trabajando en eso, pero nunca vemos nada. Y eso que se supone que vive de eso. Sí. Pero bueno, digamos, o sea, y fíjate que en ese caso, por ejemplo, no pasa nada. Ahora, si por ejemplo una persona, yo quisiera venir a escribir un fanfic de Game of Thrones y quisiera publicarlo con el nombre Game of Thrones y los personajes y el universo, digamos, el mundo posible, me lo bajan enseguida, digamos, o sea. Bueno, son cuestiones que ya te digo, para mí tienen que ver con la lógica de la industria, no pasan por lo creativo. Son decisiones que son absolutamente comerciales. Claro. Pero bueno, te pregunto entonces, ¿hasta qué punto podemos decir que un fanfiction es una obra original y no una mera copia? O sea, me imagino que ahí habrás investigado bastante sobre la teoría del plagio, ¿no? ¿Hasta qué punto no es un plagio y sí es una obra original de autor? Bueno, se considera que no es plagio porque por más que incluso a veces estés recontando algo que pasó, por ejemplo, en un capítulo de la historia, que eso por ejemplo también se hace muchísimo, digamos, o sea, cuando se hace un flashback de algo que pasó en la historia, digamos, y se lo vuelve a contar, entonces va a estar, yo ya te digo, no me especializo tanto en el fanfic de literatura, realmente prácticamente no lo sigo. No, pero sí, Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, sé que es una gran obra que se hace en fanfiction a morir. Tal cual. Bueno, por eso. Yo, digamos, sigo más lo que, digamos, tiene que ver con televisión y sobre todo con anime, digamos. Entonces, bueno, ya al pasar de formato anime o de formato manga a formato escrito, ya es todo, digamos, o sea, ya hay un proceso ahí de cambio, ¿no? Pero en general yo creo que, digamos, bueno, ahí entra a jugar, digamos, no solo la trama, sino, digamos, cómo es presentada, la narrativa misma, ¿no? Si la narrativa es lo suficientemente buena y convincente, yo creo que está bien. Sí ha habido problemas con lo que le dicen digamos, en el mundillo de los fanfics, el adapta plagio. Y que eso es una cosa que debo decir que no es nueva, digamos, tiene fácil 10, 15 años. Yo en una época, digamos, moderaba con otra amiga, con Lili, digamos, una página, digamos, que eran de fanfics, digamos, y estábamos detectando que la gente que nos mandaba los fanfics para publicar, digamos, o sea, que no hubiera plagio, y a veces es difícil rastrearlo al plagio, porque a veces lo hacen muy bien, digamos, pero por ejemplo cuando uno se va dando cuenta que algo en la trama no cierra, por más, dice qué buena historia, pero no cierran algunas cuestiones, decís, pero no. Ha habido, digamos, muchos problemas con editoriales, sobre todo de novelas menores, digamos, ¿no? Que se le cambiaban los nombres a los personajes y el texto quedaba totalmente igual, ¿no? Entonces uno decía, uy, qué buena historia, ¿no? Y no, resulta que era, digamos, como no sé, si yo agarro, bueno, dijiste Orgullo y Prejuicio, y yo le pongo los nombres, qué sé yo, y Mr. Darcy es Mr. Lee y ella Oran, y Elizabeth Sakura, digamos, pero toda la letra es exactamente igual, digamos, a la de la novela. Bueno, eso sería un adaptaplagio, y eso los fanfickers lo odian, porque en el fondo todo fanficker desea ser reconocido como un buen escritor. Eso es muy perseguido, digamos, y apenas se detecta plagio y se denuncia, o sea, se denuncia la historia al repositorio donde esté y, digamos, toman medidas a través de esto, porque ya les vuelvo a decir, las páginas funcionan bajo un disclaimer de que no se busca ni lucrar y que no hay un robo real, digamos, o sea, del texto escrito. Y bueno, y también ha habido casos de plagios entre escritoras. A mí misma me ha pasado hace poco, digamos, en mi caso no fue, digamos, un plagio, sino, digamos, de que no se hizo mención a que yo era la autora, pero no se le daba pero se publicó la historia sin avisarme. Y bueno, la denunciamos al poco tiempo, a los pocos días, digamos, la cerraron. Y eso es muy mal visto, digamos, en el fanfiction, porque hay como muchos códigos de conducta dentro de los escritores, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también es una comunidad como que tiene sus reglas que se cuidan mucho a sí mismas. Bueno, pero, a ver, justo estabas mencionando las páginas. ¿Cuáles son las páginas que vos recomendás o las que vos conozcas donde se puede publicar y leer fanfiction? Ya habías mencionado Wattpad, por ejemplo. Claro, para mí la más importante hoy en día, digamos, o por lo menos la más clásica. A ver, originalmente muchos de los fanfictions se publicaban en sitios de, por ejemplo, había un sitio de una serie, por ejemplo, yo me acuerdo que había uno a principios del año 2000 que se llamaba la Asociación de los Caballeros de Atenas.
Entonces, dentro de la página de información y de cosas que existían de la serie, digamos que en una época que eran cuando estaban los anillos de Geocities, no sé si te acordás, digamos, pero era, No. pero que eran las primeras páginas que aparecían en castellano, había un apartado donde vos podías leer fanfics y podías, digamos, y podías vos enviar tu fanfic para que te lo publicaran. Siempre me voy a acordar que había una saga ahí que eran los cuentos de los Caballeros Dorados para irse a dormir. Ajá. Entonces eran todas reversiones, digamos, de cuentos de princesas protagonizados por los Caballeros Dorados, que eran bien tipo parodia, pero que eran muy graciosas y estaban muy bien armadas, digamos. Era como que los caballeros se juntaban al final de la noche a contárselo esos cuentos de hadas, pero protagonizados por ellos, y pasaban cosas, digamos, loquísimas. Siempre me voy a acordar de uno que era Juni y las habichuelas gigantes. Era muy gracioso pensar el personaje haciendo esas cosas, ¿no? Pero ahí estaban muy bien contados, ¿no? Y después ya vinieron las páginas, digamos, como tipo sumario, digamos, que utilizan esa. Bueno, una es fanfiction.net. Fanfiction.net también apareció, digamos, como ahora a principios del siglo XXI. Y es la que tiene, digamos, para mí uno de los archivos más grandes, porque se puede publicar en casi cualquier idioma, digamos, no solo se publica en inglés ni en castellano, sino que se puede publicar en japonés, en chino, en francés, en italiano. Entonces eso hace, mediante un sistema de buscadores, podés ir buscando millones de historias. Fue creciendo mucho el sitio. Bueno, la otra es Wattpad, pero lo que tiene Wattpad es que, digamos, que permite tiene poca curaduría, permite tanto escribir, digamos, o sea, esto está grabando, ¿no? Sí. Ah, bueno, no veía el botón de grabar. No, que estoy grabando yo por separado en mi computadora. Okay. Muy bien, perfecto, listo. No, me asustó no ver el botón. No pasa nada. Y bueno, retomo para la edición. La otra página es Wattpad, como yo te había dicho, pero lo que tiene Wattpad es que no permite, digamos, o sea, hacer una curaduría. Primero no distingue entre ficción original, entre historias originales y fanfiction. Tenés que vos etiquetártelo vos por tus cuentas, y después que se publica toda clase de cosas, memes, se termina como medio desvirtuando lo que era el sentido de la página, ¿no? Chistes, qué sé yo, frases de novelas, bueno, hay toda clase de cosas y no solo se encuentra fanfiction. Claro. De hecho hay muchas autoras que no le gustan porque aparte el mismo sistema hace que vos tengas que escribir las historias muy cortas para que puedan ser leídas, y un capítulo grande hay fanfiction. Yo, por ejemplo, los míos tienen más o menos 25 o 30 páginas de Word por capítulo. Entonces, bueno, cortarlos en plataformas que están, digamos, o sea, que tienen es como para un público muy adolescente que se cansa de leer rápido, entonces como que arruina el clima de la novela. Y después la otra que hoy en día, digamos, está bastante en ascenso, es AO3. AO3, digamos, también nació como una iniciativa como para proteger las historias, digamos, y no se perdieran o no se borraran, o protegerlas de las demandas. Entonces AO3 es una de las que se consideran, digamos, hoy en día más importante, pero para mí en castellano no tiene todavía tanta llegada, digamos, sigue estando dominado muy por fanfiction.net. Y bueno, después hay otras, por ejemplo, qué sé yo, fiction.es en una época estuvo muy de moda. Después Amor y Hoy también estuvo muy de moda en su momento. Yo digo páginas en castellano, ¿no? Y después, digamos, ya te digo, hay otra fanfiction, digamos, que a veces ha aparecido en foros, que mucho se ha perdido, digamos, lamentablemente. Si el autor no republicó en otro lado, se perdieron. O incluso en Facebook, o gente que tiene su propio sitio de web donde va a estar recopilando su obra. Eso también, digamos, existe. Así, digamos, que bueno, hay lugares, pero como para uno ir a encontrar de muchos autores y de muchas temáticas, digamos, para mí son esas: fanfiction.net, AO3 y Wattpad, las tres que dominan el mercado. Está bien. Y a ver, el hecho de ser un fanfiction, ¿ya condiciona la calidad del producto final? ¿O es un prejuicio pensar que el fanficker es de una calidad no sé si es mangaka, que el dibujo va a ser pobre, o como vos decías, esto de algunos argumentos con un montón de hilos o haciendo aguas todo el tiempo? Realmente hay fanfics de gran calidad narrativa. Sí, para mí sí, digamos, ya te digo, justamente como vos decís, hay algunos que parece que superaran la historia original porque no, hay dos cuestiones, digamos, a observar: cómo está narrado, que digamos que es una, obviamente, que es la calidad literaria que vos
podrá jugar también de cualquier historia, y otra es su apego y su forma, digamos, de tanto, digamos, de como vos decías al principio, de apegarse al canon y encontrar elementos, por ejemplo, y entonces encontrar un personaje que aparece ahí de fondo y darle toda una historia y transformarlo en un personaje más importante. Eso requiere mucho análisis del fanficker, digamos, de la historia y de su lógica interna como para poder hacerlo, ¿no? Recuperar, digamos, o sea, todos esos espacios vacíos y darles ahí, digamos, algún sentido. Eso habla mucho de la habilidad, digamos, del escritor, ¿no? Después digamos, muchos escritores hacen investigaciones de eso, por ejemplo, si el fanfic es, digamos, tipo canon, digamos, o sea, que sigue la historia original, ahí se nota mucho. Pero incluso en los mismos universos alternos, digamos, hay toda una serie de, digamos, tengo amigas, digamos, y yo también, digamos, que investigamos meses antes de empezar a escribir. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo, bueno, una de las historias, digamos, más nuevas que estoy escribiendo se llama El tiempo en mis manos, y es un fanfic de un manga poco conocido todavía, digamos, que es La ventana de Orfeo. Bueno, la obra transcurre como, digamos, que es de la misma autora de La Rosa de Versalles, pero es un manga menos conocido, ¿no? Entonces toda la historia transcurre, digamos, entre 1904 y 1923, entre Alemania y Rusia, en la época de, digamos, previa a la Revolución Rusa y, bueno, y durante la Revolución Rusa. Entonces, bueno, entre las que, digamos, que escribimos de ese fandom, hay que hacer toda una investigación de la situación política, de los hechos históricos, de los escenarios, de las costumbres, de las vestimentas, todo para largarse a escribir. Claro, se podría hacer mucho más sencillo, pero tenés que, digamos, que reconstruir todo lo que aparece en la historia, o sea, tanto en la historia como en, digamos, como en el ambiente de época, ¿no? No podés tener a un personaje hablando por un teléfono celular. Claro, por un ejemplo burdísimo. A ver, es una novela. Tienes que crear toda la histórica. lógica interna. Claro, es una novela histórica realmente, con personajes creados por otra persona, pero es una novela histórica. Entonces, bueno, es todo, digamos, un trabajo, digamos, de reconstruir, porque aparte transcurren escenarios reales, con personajes reales que aparecen, digamos, en la historia, o ligeramente modificados. Bueno, entonces todo un trabajo, digamos, de búsqueda y a veces para hacer universos alternos también, digamos, o sea. Yo tengo una amiga que está haciendo, digamos, una... bueno, Diana, que si escucha esto, digamos, le mando un saludo, sí, seguramente lo va a hacer. Está haciendo todo así, que está haciendo, digamos, toda una reconstrucción de la Francia, digamos, de los últimos años en la línea del terrorismo, ¿no? Porque los personajes son parte de una brigada especial antiterrorista, y entonces, bueno, tiene que investigar todo un montón de cuestiones de cómo funciona Francia y las fuerzas de élite en ese sentido, digamos. Y es todo un trabajo muy complejo que a veces al fanfic le lleva varios meses antes de poder publicar el capítulo 1, ¿no? Está bien, digamos, o sea, a lo mejor no son todas las historias, pero tanto investigar el canon como investigar el ambiente, si vos lo vas a trasladar a un universo alterno, a veces es más difícil trasladar al universo alterno que pegarte al canon realmente, porque para variar, remezclar todos los elementos de vuelta y que todavía logren ser reconocibles, porque la gracia es que sean reconocibles, que no se transformen en otros personajes, claro, ¿no? Lleva todo su trabajo. No, aparte me imagino las herramientas que uno tiene que desarrollar como narrador y creador de fanfiction, en el sentido de, a ver, pienso yo de nuevo desde la literatura, ¿no? Una parodia te obliga tanto a conocer la obra fuente como conocer un montón de otros factores, que es esto que vos ya decís, ¿no? De trasladarlo a otra cultura, o trasladarlo a otro tiempo, y ser riguroso con no poner ningún anacronismo, también de nuevo no dejar cabos sueltos, ¿no? O hacer una construcción verosímil del personaje, y eso es tanto para el autor como para el lector. El lector tiene que poder reconocer todos esos guiños, porque si no, todo el artefacto intertextual se pierde, ¿no? Te estás perdiendo la mitad de los recursos y de la gracia, digamos, del fanfiction, si no leíste el original y tampoco podés reconocer todas estas artimañas del genio creativo del autor. Y bueno, en tu caso son dos. ¿Cuántos autores son, me dijiste? No, digamos, o sea, depende de cuál decías. Del que estaban haciendo de Orfeo.
Bueno, el de Orfeo, ese lo estoy escribiendo yo. Sí, es Ryoko Ikeda, que es la autora, digamos, es una sola. Pero bueno, he tenido que leer, por ejemplo, bueno, si vos vieras, digamos, acá mi biblioteca de manga, tienen los tomos, un montón de marcas para ver los momentos en los que, bueno, en ese en particular, digamos, uno de los personajes, quería escribir yo una historia de ciencia ficción, ¿no? Entonces uno de los personajes, sobre el final de la obra, que es muy trágico, por digamos, o sea... a través, digamos, de un accidente para no spoilear mucho, digamos, pero un accidente automovilístico termina despertando con su conciencia 20 años atrás, ¿no? Con el deseo de transformar todo lo que ocurre en la historia. Pero bueno, por ejemplo, para mí fue toda una investigación, digamos, a ver, que no se transforma en una historia de fantasía, porque historias que tratan el tema del tiempo y del viaje al pasado hay millones, pero ¿qué hacen? Le dan una explicación mágica y ya está. Claro. Digamos, entonces es fácil, es por un hecho mágico y ya está. Transformar en una historia de ciencia ficción y que siga manteniendo digamos, la coherencia, no fue nada sencillo para mí, digamos, o sea, porque aparte es un género que yo no consumo mucho, digamos, pero digamos, o sea, y me inspiré mucho, digamos, en una novela, que ahora no me va a salir el nombre del autor, pero digamos, pero bueno, la mayoría de la gente conoce la película, que era Deja que el tiempo vuelva, que la protagonizó Christopher Reeve no me acuerdo, con Jay Seymour, que bueno, que es hecha de el novelista, digamos, que hizo la novela original, digamos, hace un mecanismo parecido, digamos, ahí hay un homenaje también a esa obra, digamos, en lo que le pasa al personaje, ¿no? De hecho hay algunas partes de los diálogos que son ex profeso homenaje a la obra, y de hecho yo los menciono. Claro, hay una cosa del pastiche o el collage ahí trabajado con varias obras distintas, ¿no? Que habría que rastrear. Exactamente, por eso que yo algunas veces las explico y otras veces las dejo que el mismo lector encuentre los juegos de Pascua, digamos, vaya encontrando cuál es la referencia, digamos, porque sería tonto, digamos, darles todo servido, no es lo que yo espero en lo particular de mis lectores, ¿no? Y volverlos un poco locos pensando a ver cómo va a transformar. Y para, por ejemplo, lograr volver a reescribir la historia original, pero con el personaje que ya sabe lo que va a pasar, pero que no sabe todo, sabe lo que se enteró después o lo que llegó a ver en ese momento, pero del cual tiene una visión completamente diferente de los hechos, y tratar de modificar las situaciones que no se modifican además tan fácil como quieren, o se les modifican de forma distinta. Es todo un investigar, digamos, cada escena y decir, bueno, acá puede ir el diálogo de tal persona, acá puede ir la otra, pero esto no puede pasar antes porque si no, digamos, o sea, arruina toda el resto de la línea completa. Tengo todo un esquema de las líneas de tiempo y de los hechos que van haciendo para poder trabajar. Bueno, todo eso, digamos, son los recursos que utilizaría un autor de ficción original, digamos, para hacer su obra, porque si rompe, como ves, si se rompe su misma lógica interna, enseguida lo va a notar alguno. Pero ¿cómo sabe si no le dijo? Bueno, todas esas cosas hoy en día, digamos, o sea, el público es muy exigente. Claro, sí. Y, a ver, ¿ha ocurrido que dos autores se han disputado la canonicidad de un fanfiction por encima de otro? Como que hayan elegido líneas de trabajo muy parecidas y luego se peleen por ver cuál es la que predomina o cuál hubiera sido la más creíble dentro de ese mundo que ambos construyeron por separado. Que se peleen, no sé, digamos, bueno, a veces sí, digamos, pero yo, por ejemplo, en lo particular, cuando decido hacer una historia, investigo las otras historias que existen, digamos, para ver si hay algo muy similar o si ya está contado demasiadas veces. Y eso en general, digamos, al lector de fanfic no le importa a veces que le cuenten el mismo hecho o el mismo tipo de trama varias veces. Digamos, leen todas a ver cómo, digamos, todas las versiones, si se quiere. Pero digamos, yo por ejemplo en lo particular lo suelo investigar y a veces incluso sí tomo inspiración de alguna otra, y bueno, muchas veces los autores, sobre todo si los fandoms son chicos, nos conocemos y somos amigos. Entonces, bueno, hay una relación de respeto, de decir, bueno, por ejemplo, esto fue tomado, digamos, de la tal idea y transformado en tal cosa, digamos, porque sí, es verdad que muchas veces los plots se parecen. Pero no obstante, digamos, o sea, creo que se nota cuando hay una elaboración. Y casos así como de celos, y bueno, sí, probablemente hay, porque también hay muchísimas guerras en el fanfiction, digamos, pero no se tratan por gente que
propone a veces las mismas líneas argumentales o las mismas visiones de los personajes. Eso también me parece importante. Hay, por ejemplo, hechos, digamos, dentro de los fanfiction que no los da el canon, si se le da lo que se le dice el fanon. Tantos autores dicen que tal personaje hace o dice tal cosa o tiene tal cosa que se vuelve como una característica, digamos, interna. Qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, de Captor Sakura, los ojos amatista de Tomoyo. Es como cuando se describe, digamos, cuando la describen como la amatista, es una cosa que la hacen casi todos los fanfic, ha quedado ya tan impreso que parece raro que si no lo tuviera, digamos, al personaje. Esas cosas, digamos, pasan, pero también desde ya hay diferencias artísticas, entre comillas, y un montón de peleas, pero generalmente es cuando dos autores o autoras no piensan lo mismo, y ahí es donde crean las guerras entre, digamos, entre fans. Vos me habías hablado fuera de cámara de los shippeos, cómo es todo el mundo de los shippeos y las relaciones amorosas dentro del fanfiction. Bueno, para mí es uno de los grandes campos de batalla los shippeos, digamos, es absolutamente controvertido. Bueno, así como están las parejas canon, están las llamadas las parejas crack, digamos, las parejas que no son en el canon pareja, digamos, pero existen. Algunas son justamente muy famosas, ya están tan difundidas que dentro de la fanfiction es imposible encontrarlas. Te decía Cardcaptor Sakura, por ejemplo, Tomoyo y Eriol. Son una crackfic, digamos, tan escrita que por algunas razones, digo, ya hasta cuesta hasta ver el original y pensar que eso no sea real. Pero por ejemplo, sobre todo las grandes peleas para mí se dan entre el yaoi, no yaoi. Yaoi se sabe, digamos, en las historias, digamos, entre personajes masculinos. Muchas obras tipo shonen tienen una gran predominancia de fanfic yaoi. Saint Seiya, Gundam, Naruto, Boku no Hero. Exactamente, hay muchísimo de eso. Entonces cuando la gente tiene, digamos, o sea, distinta versión de las parejas, bueno, la mayoría, quiero creer yo, digamos, es respetuosa, y eso se aclara al principio de la historia. Dice, este es un fanfic, Naru Saku. Bueno, entonces vos ya sabes que vas a leer, y si no te gusta esa, digamos, esa pareja, directamente cerrás y vas a otra cosa. Pero no todo el mundo, digamos, a veces así, o con parejas que a veces no quedan claras, o fanfics que se empezaron a escribir antes de que termine la obra. Bueno, por ejemplo, me estaba acordando ahora de Bleach, digamos que, por ejemplo, todo el Team Rukia y el Team Orihime, digamos, esto es una pelea, y a veces no toda la gente es tan respetuosa, y han autores que han subido verdadero acoso de que cambian la historia o que dejen de escribir esa historia que tiene esa pareja que no me gusta, y etcétera, etcétera. Bueno, digamos, las peleas a veces son muy cruentas y bueno, se resuelven de poca forma, bloqueando a la persona. Pero bueno, yo por ejemplo he tenido una persona, digamos, que me escribía, digamos, spam, me escribió fácil 5 años de spam para ver si yo hacía algo, y bueno, creyendo que van a poder dominar la voluntad de la otra persona. Wow. También a otra amiga mía le ha pasado, digamos, eso con los fanfics de Ichigo y Orihime, y ella en venganza, ¿qué hizo? Sacó 3 fanfics más. Así que esa fue la respuesta, la contestación, digamos, a su acosadora, de que no le gustaba, digamos, la pareja. Y después, cuando hay, digamos, ha habido ambigüedad en la obra original, digamos que ha habido motivos para pensar de uno o de otro, que por ejemplo estoy pensando en el Candy Mundo, en la fanfic de Candy Candy, hay incluso hasta, por ejemplo, una semana declarada en el fandom que se llama la Guerra Florida. Entonces, las que son partidarias de la pareja de Candy con Terry escriben sus historias, y las que son partidarias con Anthony, con Albert, con Nasei, si me escucha alguien me mata, digamos, pero con Albert, entonces cada una saca su obra y dice la Guerra Florida, digamos. Bueno, ahí es como que hay toda una, digamos, o sea, unas reglas de participación, y ahí, bueno, duelo a muerte con cuchillo y fanfics. Qué loco, ¿no? Porque se me ocurre, obviamente, en lo que es un manga o un anime, que suelen ser historias muy lineales por lo general, ocurre en esto de que tenés que elegir o blanco o negro, no te quedan muchas opciones. Pero con los videojuegos, me imagino los géneros tipo novela gráfica, ¿no? O los galgue, sí, que son tan famosos en Japón, te dan todas las posibilidades abiertas, habidas y por haber, incluso la muerte, ¿no? Como una opción. Pero, por ejemplo, los que somos fanáticos de Fate,
¿no? Que hemos visto las 3 líneas argumentales del primer Fate Stay Night. El protagonista se queda tanto con Arturia como con las otras 2 chicas compañeras del colegio. Entonces como Claro. que ahí no habría tanto problema, porque todo lo que podría ser el shipeo están todos satisfechos. O sea, en alguna línea paralela, en algún universo alterno, estuvo con una o con otra. Pero claro, pasa en esto, y más con una obra en serialización constante, que querés saber con quién se va a quedar, y cuando el matrimonio, el casamiento es inminente, decís, esto no es el rumbo que yo deseaba. Pero así como lo describís vos, me gusta mucho la cercanía que hay entre los lectores o entre el fandom y el autor de fanfiction, ¿no? Como que es un mundo chico, pero al mismo tiempo es un mundo muy cálido, es un mundo donde realmente hay un feedback, donde podés tener contacto con tus allegados y uno se siente o querido o hostigado, pero por lo menos se siente, hay un ida y vuelta. Sí, sí, tal cual. Yo creo que digamos que la fanfiction tiene, digamos, como parte de su objetivo, no tiene no tiene ningún sentido escribir para vos solo, digamos, es para que lo vea alguien más. Hay gente que lo hace y dice yo lo escribo para mí, pero bueno, la verdad es que como que se pierde muchísimo, digamos, y a veces son los mismos lectores los que van aportando teorías, ideas, y como que van también ayudando, digamos, un poco en la trama, o en la trama, bueno, o en el desarrollo, o en el apoyo para, digamos, para el escritor. Porque ¿qué pasa con la fanfiction? Bueno, sí existen las historias unitarias, que hay muchísimas, pero también para los que escribimos, digamos, relato seriado, a veces, como yo te digo, tiempo, trabajo, familia, novios, dinero, etcétera, etcétera, no podés estar escribiendo todo el tiempo, o se te va la inspiración, aunque si bien es cierto que la inspiración no existe en sí misma, pero bueno, en algún momento vos decís, no sé cómo seguir, o no podés expresar con palabras lo que querés que siga, y digamos, o sea, y entonces el apoyo de los lectores es lo, digamos, lo más importante, digamos, o sea, yo me acuerdo que tenía una frase que era, alguna gente, digamos, a veces eso tampoco es bien visto, digamos, ser exagerado, pedir que otro lea, digamos, leerán si quieren o no, digamos, fue todo. Pero por ejemplo, hay como distintas frases para apelar que la gente te deje, digamos, o sea, review, que serían las contestaciones a la historia. Y por ejemplo, hay uno que era muy famoso, que incluso lo llegaron a hacer avatar, digamos, de perfil, que era cada vez que no dejas review, Dios mata un gatito. Entonces, ese argumento psicológicamente parece que funcionaba mucho, porque los reviews llegaban rápido. Y hay gente que los lee y no lee las historias y no deja porque le da vergüenza, o porque nada, o son lectores fantasmas. Pero bueno, siempre eso lo ayuda al escritor, digamos, lo motiva que alguien, digamos, lea. Incluso a veces si leen 2 o 3 personas, porque ya te vuelvo a decir, sí, por ejemplo, si tu shipeo no es muy querido, o es demasiado novedoso para lo que ese fandom puede soportar, ¿no? Entonces es obvio que hay cosas que vos sabés que van a vender seguro, y otras que no. Entonces, bueno, la decisión también está de cuánto se juega cada escritor, y bueno, pero encontrar a alguien que más o menos tenga tu misma visión o la acepte, siempre es una satisfacción. Siempre hay una cuestión del deseo, digamos, que está no solo por deseo interno, que es de contar una historia, sino de que alguien más la lea, digamos. Yo creo que eso le pasa a cualquier artista. Sí, me parece que sí. Yo no soy escritor de fanfics, pero tengo mi blog donde escribo cada tanto, y tengo una novela, o una novel, es una novela corta con varios cuentos que vienen a complementar ese mundo ficcional, que no la subí al blog. Están inéditos porque realmente quiero que vea la luz como un todo, y de poder hacer alguna versión impresa, un golazo, y si no, bueno, ya estoy cotejando la posibilidad de hacer alguna edición cuidada virtual para que la gente lo lea o online o lo descargue o como sea. Pero es como vos decís, las cosas, muy poca gente escribe para uno mismo, y de golpe que haya lectores fantasmas que, o por vergüenza o porque no creen que su palabra no vale, es triste, porque realmente el texto está buscando un lector, y los lectores tienen opiniones, y los lectores siempre tienen opiniones, sean constructivas o no constructivas, pero a nosotros nos enriquece, creo que siempre nos enriquece. Y bueno, para ir cerrando, te quiero preguntar un poco sobre tu investigación, porque vos hace un año, me parece, me habías entrevistado vos a mí con objetivos universitarios, y bueno, teniendo en cuenta que ambos formamos parte del ámbito pedagógico, ¿qué utilidad y beneficios creés que los fanfictions pueden aportar al trabajo en las aulas? Vos trabajás con aulas de escuelas secundarias, digamos.
Tal cual, aunque bueno, podría ser yo creo que a cualquier nivel, digamos. Ya te digo, para mí la cuestión de la fanfiction, si se quiere, que muchas personas, digamos, o sea, cuando escriben empezaron haciendo fanfiction incluso sin darse cuenta que era lo que estaban haciendo era fanfiction. Yo creo, digamos, que es muchísimo porque, bueno, a veces crear una historia de cero para una persona que no está acostumbrada le es muy difícil, pero ponerla a pensar en algo que ya sabe, digamos, o sea, lo facilita hasta cierto punto, o sea, digamos, un relato con características modestas, porque bien hablábamos, hay que investigar a veces muchísimo. Pero bueno, eso dependerá, digamos, después de que se vaya formando esa persona y siga escribiendo, sobre todo. Imposible que, digamos, que mejore si no escriba. Claro. Nadie mejora por osmosis, ¿no? No. Pero en cuanto a recursos, yo creo que, digamos, sería muy bueno para la alfabetización, digamos, o sea, pero ahora lo que yo he estado trabajando, yo había pensado inicialmente investigarlo como, digamos, como recurso pedagógico. Ya existen algunas investigaciones en ese sentido, la de Carlos Escolari me parece la más importante, digamos, de un proyecto que se hizo en Europa, que fue literatura transmedia. Transmedia literacy, no es literatura transmedia, pero la traducción, pero bueno, digamos, y que se preguntan, digamos, ahí qué es lo que hacen los jóvenes con las habilidades que toma de ser youtuber, de ser fanficker, de ser fanartista, etcétera, etcétera. Y entonces ahí hay como ya un trabajo, digamos, en ese sentido. Pero yo de ahí me basé un poco y ahora, digamos, lo estoy trabajando en la cuestión de lo que sería la narrativa transmedia. La narrativa transmedia, bueno, ese es un concepto en realidad que saca Henry Jenkins, que fue un gran estudioso de los primeros fanfic, de lo que me preguntabas al principio, de modo de los fanfic de Star Trek y todo eso. Tiene un libro de él que es Piratas de Texto, Textual Projects, digamos, o sea, que fue su tesis de licenciatura, que fue sobre fanfics, digamos, de series de TV norteamericanas. Y una de las primeras obras académicas escritas sobre el tema, ¿no? Sobre el tema de los fanfics. Y después de eso le fue ayudando a desarrollar el resto de la teoría, digamos, que es las distintas convergencias, la convergencia mediática, la convergencia cultural, etcétera. Para no irme tanto de eso, yo creo que todavía lo que tienen, ahora yo estoy investigando un poco la cuestión del soporte tecnológico. Muchas veces digamos, o sea, los fans están, ahora últimamente me parece que están innovando mucho con la cuestión de los relatos. Por ejemplo, hay fanfics que se estructuran como conversaciones de WhatsApp o conversaciones, digamos, de chat, o incluso a través de memes. Un meme contesta a otro meme y lo va armando una historia. Y todos esos, digamos, recursos nuevos no los posibilita ninguna plataforma. Fanfiction.net es muy buena en la cuestión de los filtros y todo eso, pero es un relato escrito que apenas lo que puedes poner es una pequeñísima portadita, digamos, de la historia. Wattpad te deja trabajar con la portada, que es muy importante la cuestión gráfica ahí. Una mala portada hace que no te lean la historia. Permite insertar videos, imágenes, que eso para mí, digamos, hay digamos, o sea, algún uso de eso, pero en general es bastante malo porque se terminan utilizando esos recursos como sobresaturación e interrumpen la lectura, que no es la idea. También te dicen, por ejemplo, el personaje viene vestido así y te pone una foto. Ya es algo distinto de lo que hacía la persona que solamente escribía, dice, viene con vestido blanco hasta las rodillas, y sandalias color carmín, no sé. Hay una búsqueda de querer hacer algo distinto, pero medio que tampoco la plataforma permite hacer muy bien, digamos, o los escritores, sobre todo los más jóvenes, no tienen como la habilidad, digamos, de poder integrar imagen y texto y que no compitan entre ellas. Entonces parte de mi investigación sería cómo crear, digamos, una experiencia transmedia que, digamos, que integre la idea del fanart, del texto escrito, de las imágenes, del tráiler, por ejemplo. Bueno, esto no se usa tanto en la fanfiction, se usa más en la ficción original, pero que es el book trailer, digamos, o sea, de un video que promociona la historia, ¿no? Y que alguna gente hace muy buenos book trailers, realmente tienen una calidad casi cinematográfica dentro de los recursos de una persona común, digamos, o sea, me refiero narrativamente, digamos, se ve convincente como si fuera una película real. Claro. Y todo eso, no hay ninguna plataforma que permita todavía, digamos, hacerlo bien. Entonces, por ahora mi investigación está enfocada a dos cuestiones. La que hablábamos recién sobre lo de establecer del género, o si el fanfic está creando nuevos géneros,
y cómo serían esos nuevos géneros, y si después el fanfic podría evolucionar una narrativa transmedia, integrando todo, o sea, que no sea solo crossmedia. Lo crossmedia sería, digamos, lo que existe tanto, a ver, por ejemplo, no sé, Star Wars tiene el cómic, tiene la película, tiene la novela gráfica, etcétera, etcétera. Pero son cosas separadas. En cambio, lo transmedia se supone que cuenta una misma historia en distintos formatos, ¿no? Matrix fue una de las primeras historias transmedia, si se quiere. Entonces el videojuego te tiraba una parte de la historia, la película tiraba otra parte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero antes lo transmedia, bueno, lo podía hacer solamente un estudio generalmente los estudios cinematográficos, pero hoy en día es como que los fans están buscando hacerlo transmedia ellos también. Pero para mí no existe todavía el soporte tecnológico ni cómo dominar el lenguaje. Entonces yo creo que se podría utilizar todas estas cuestiones mucho para, digamos, para la alfabetización de los jóvenes, no solo la textual, porque bueno, escribir fanfiction ayuda a aprender a escribir, porque digamos, hace que la persona se pula y le ponga interés y aprenda nuevo vocabulario, investigue y todo eso, pero al mismo tiempo también la otra alfabetización, la que tiene que ver con lo gráfico, que no es tan fácil, digamos, dominar ciertas cuestiones, qué sé yo, la creación de un logo, la combinación de colores. Esas no son habilidades, digamos, que tiene todo el mundo, pero que yo creo que se pueden fomentar. Y después lo digital, cómo integrar los recursos audiovisuales o el hipervínculo. Por ejemplo, yo imagino así un tipo de historia que, por ejemplo, vayas pasando, digamos, o sea, y a lo mejor de un hipervínculo te saque a lo que está haciendo referencia, a estilo un poco Wikipedia. Pienso que, por ejemplo, todo eso se podría llegar a lograr, pero que todavía para mí no existe. Está como inminente flotando. Por eso te decía, por ejemplo, lo de los fanfic en formato chat. Pero eso, por ejemplo, tenés que sacarle una foto, no te permite, digamos, la tecnología hacer mucho más que eso. Bueno, yo creo que todo eso, digamos, se puede trabajar y creo que daría muy buenos resultados, porque bueno, con todo lo que está pasando creo que se nota que la comunicación digital es lo que viene y nadie se va a poder abstraer de ella, y después todas esas habilidades pueden ser tomadas para otras cosas, digamos, qué sé yo, para lo comercial o para lo que vos quieras, digamos, pero lo importante es que la persona sepa hacerlo, ¿no? Sí, a ver, a mí me parece que me encanta lo que decís, me parece... Es verdad que ya los recursos están para que cada uno desarrolle historias de este talante, pero por un lado quizás los autores de fanfiction son amateurs no necesariamente en lo narrativo, o quizás lo de fanart no necesariamente en la cuestión de dibujo, pero sí en otras cosas que vuelven imposible o demoran mucho o hacen que el producto final, así transmediático, sea... fuerte en un montón de aspectos, pero muy pobre en otros, ¿no? A mí me pasa que, yo lo que dije cuando abrí este canal, yo no soy diseñador gráfico, yo no soy musicalizador, yo simplemente soy un académico que apasionado y enamorado de estos tres soportes que son el manga, el anime y la literatura. Entonces mucha gente me ha dicho que crea un contenido importante, interesante, pero que la calidad de las imágenes, de los dibujos, de la edición, hace que se pierda un poco el contenido. Y digo, y sí, porque no soy diseñador gráfico, no soy... Entonces, trabajar con un montón de soportes, de formatos, de herramientas digitales, cuando uno no está capacitado o formado en eso, claramente obstruye más que ayudar por ahí. Y creo que otra cosa también es que mucha gente... no tiene por qué ser una obligación, ¿no? No, o sea, tampoco. Cerrar si, digamos, si el autor considera que eso es conveniente o es lo que quiere hacer. Pero hoy en día, por ejemplo, Wattpad, digamos, con el tema de las tapas, obligó a que todo el mundo tenga que aprender a diseñar mínimamente una tapa, digamos, porque sigue el modelo editorial, ¿no? Y bueno, y es como que las cosas a veces van avanzando sin que uno se dé cuenta. Yo, por ejemplo, tampoco sabía hacer nada, y bueno, ahora justamente antes de que vos me llamaras, estoy trabajando en por fin, después de 20 años, en mi propio sitio web para poder alojar mis historias y poder ponerlas sin las restricciones, ni las restricciones también por edad, y poder contarlas en la composición que yo las imaginé originalmente. Por ejemplo, en el fanfiction se utiliza mucho el songfic. El songfic, digamos, es tomar parte o toda la letra de una canción e ir contando en base a eso una historia. Pero ¿qué pasa con el songfic? Que nunca podés escuchar la música. ¿Qué pasaría si vos pudieras, hoy en día Wattpad pondrías un link al video y empieza a sonar la música mientras vos vas leyendo? Daría una experiencia distinta, digamos. Y todo eso, como vos decías, Hernán, puede ser aprendido, porque si se quiere, ninguno de nosotros supo hacer nada nunca. Y estas son habilidades que no se fomentan en la educación tradicional.
Sí, sí, ciertamente. Y otra cosa que se me ocurría a mí, uno puede tener en la cabeza ideas de formas o de formatos, ¿no? Pero muchas veces un formato para que funcione tiene que tener un contenido atractivo. Entonces yo durante muchos años me he considerado muy creativo en imaginar recursos o herramientas narrativas, ¿no? Yo tenía una gran idea, me acuerdo de los 18 años, que era escribir una historia donde la historia principal en realidad sea una nota al pie, donde ocurriera algo en la parte principal y la nota al pie sea la historia real. Y al primer año de la carrera yo me encontré con un cuento de Walsh que se llama Nota al pie justamente y que usaba mi recurso de una manera tan magnífica que dije, yo acá no tengo nada que hacer, pero digo, por ahí probablemente si lo hubiese escrito yo sin tener idea qué narrar, qué contar, hubiese sido un fracaso o un desastre, o tendría que haber tenido varias versiones. En cambio, cuando leí el cuento de Walsh me sentí tan satisfecho, no porque alguien me haya robado, bueno, por ahí justamente porque fue Walsh el que me robó la idea o yo sin saberlo había inventado la pólvora. Pero eso, como que muchas veces uno tiene recursos que son atractivos, pero si no tienen un contenido, un material que lo sustente, se pierde muchísimo. Así que claro, eso, hay que tener cuidado con las formas que uno elige para narrar, porque además lo que narra tiene que ser divertido, entretenido o enganchar al lector. Bueno, el fanfiction tiene mucho, para mí, digamos, se utilizan muchísimos recursos. Bueno, por ejemplo, el fanfic es algo que, por ejemplo, solo existe, digamos, en la fanfiction. Pero últimamente he visto, por ejemplo, algunas novelas ya publicadas en físico que nacieron de Wattpad, que siempre estaba el problema justamente de los derechos de autor, pero por la letra del tema, ¿no? Que utilizan el recurso de la canción, y yo cuando lo leía digo, no, esto vino del fanfiction, o sea, esta persona era escritora de fanfiction, digamos, y tomó este modelo y ahora lo traspasó a la historia original, si es que la historia no haya sido un fanfiction, digamos. Pero pongámosles que no, digamos, es como que el recurso se impuso y seguramente la edición física habrá conseguido los derechos de autor y habrá podido reproducir la canción tal cual, digamos, estaba, como cuando se reproduce un poema o bueno, una cosa por el estilo. Después, por ejemplo, eso que vos decías, bueno, otra cosa, por ejemplo, otro préstamo, mejor dicho, aporte la fanfiction, por ejemplo, a la narrativa actual, por ejemplo, es la cuestión de las narraciones a través de mail. Eso, aunque no me guste decirlo, no sé si es la primera, pero por lo menos, o sea, una de las primeras historias en mostrarlo fue justamente 50 sombras de Grey, que de hecho ahora en las películas aparece, por ejemplo, se encontró el lenguaje en el cine de ir mostrando los mails que se mandan los personajes, digamos. Pero hay capítulos de 50 sombras de Grey que son todos basados en mail, que si vamos a decir tiene algo de original, no, va a la vieja novela epistolar, sí, tipo a las amistades peligrosas, que se era contado con cartas, o sea, es lo mismo pero con mail. Yo digo, esto no tiene nada de raro tampoco, pero bueno, es como que lo que tiene de bueno la fanfiction es que todo un lugar para la experimentación, que a veces, eso es cierto, digamos que la literatura oficial no permite ser tan creativo, y bueno, supongo que a Walsh, bueno, ¿quién le iba a decir que no hiciera algo? Pero se lo hubieran dejado a un escritor mucho menos conocido, quién sabe, digamos, o sea, entonces esas cuestiones, digamos, pero yo creo que bueno, en ese sentido la fanfiction posibilita mucho la imaginación. Increíble la cantidad de la gente, de cosas que se le ocurren a la gente, buenas y malas, ¿no? Pero dentro de las buenas, creo que, qué sé yo, hay, por ejemplo, hay un montón de cosas que, ya te digo, que dentro de la misma fanfiction van cambiando. Claro. Bueno. No es algo estático. Buenísimo. Bueno, y para ir cerrando, que ya se van a cumplir hora y media de entrevista, bueno. ¿Qué recomendaciones? Sí, porque acá es tarde, la gente cuando nos oiga va a pensar que fue tempranito, pero es tarde. ¿Qué recomendaciones darías a aquellos que van a empezar, quieren empezar a leer fanfics, o a aquellos que quieren empezar a escribir, quieren empezar a producir, o a aquellos que quieren investigar sobre las posibilidades y la circulación del fanfiction? Bueno, son tres pregunta, digamos, para los que quieren escribir o leer, bueno, primero para leer yo diría que digamos que empezaran por las plataformas más conocidas, digamos que ya te digo, fanfiction.net, AO3 y Wattpad. Wattpad creo que la dejaría para lo último. A lo mejor es un prejuicio mío, digamos que por lo menos, digamos, en las historias que son de anime son más las que existen en fanfiction.net y las en AO3.
Y ahí va a ser, digamos, bueno, hay que hacerse una cuenta, pero es muy amigable porque todo es bajo, digamos, hashtag, digamos, vos buscas el fandom que te gusta, los personajes que te gustan, el género que te gustan, la cantidad de palabras que querés, digamos, y vos te va a ir tirando, digamos, un menú con ciertas opciones y bueno, después ir leyendo, digamos, un poco. Siempre hay un resumen, un summary, digamos, en las historias para que te des cuenta más o menos de qué trata y ya te digo, eso también, digamos, o sea, tiene mucha importancia, un buen summary hace que se lea la historia. Para el que quiera escribir, y bueno, primero tiene que leer lo que circula y de ahí posiblemente se le ocurran las ideas, va a decir, pero falta historias, digamos, no sé, más historias basadas en, qué sé yo, no sé, no, a ver, no voy a decir en Candy, digamos, porque historias de Candy justamente hay, digamos, pero que le den importancia a Anthony, pero Anthony como protagonista principal, no como un personaje secundario. Entonces yo voy a hacer mi propia historia. Generalmente el fanfic se le ocurra el deber de lo que no hay o de lo que le gustaría pasar. O digo, a ver, ya que hay tanto fanfic de la pecosa, digamos, o sea que son la historia canon, bueno, podemos innovar y llevar la historia de Candy Candy al espacio exterior. Bueno, ahí te da, por ejemplo, una pauta, digamos, como decir, esto no se hizo nunca. Entonces ahí te va a dar una pauta. Bueno, las ideas en general, o sea, el problema de los fanfickers no es que no tengamos ideas, es la cantidad de ideas que tenemos y no llegamos a escribir nunca. Digamos, o sea, nada, yo tengo borradores de cosas que nunca vieron la luz o ideas que andan circulando por la cabeza. Y bueno, mi consejo es que cuando una idea no dé más, se pongan a escribir. Y también existen muchos sitios web, digamos, que ayudan a los fanfickers que están empezando, que dan consejos, que explican los códigos, cómo funcionan las páginas, qué sé yo. Por ejemplo, hay muchos, qué sé yo. Por ejemplo, había más, digamos, pero yo uno que estoy es Motive Fanficker, digamos, que es una página de Facebook, que digamos que siempre se trata, o se hacen dinámicas de concurso, y eso también ayuda a que la gente se anime a escribir. Y para el que quiere investigar, bueno, yo investigaría dentro de la literatura, ya le digo, tendría que arrancar con para mí lo más importante, digamos, sería con todo lo que tiene que ver con Henry Jenkins, digamos, pero su primer libro, no los posteriores, que fue Textual Projects, Piratas de Texto. Ahí ese es el análisis de la fanfiction de los años 70-80 en Estados Unidos, y bueno, se podrá estar de acuerdo con él con algunas cosas y con otras no. Por ejemplo, él no puede explicar, digamos, el fanfiction ya hoy. Da una teoría que no, para mí no es justificativa de eso y no la puede explicar. Y después, como novelas que continúan, digamos, o sea, bueno, hay algunos trabajos académicos, pero no, hay mucho, digamos, de fanfiction, por ejemplo, analizando caso Crepúsculo, 50 sombras, de tanto de anime hay muy poca en realidad, estudios sobre fanfiction en anime. Yo tengo, digamos, una pequeña mención un poco a lo que vos decías de lo que habilitaba el canon en un artículo que escribí sobre Eggholic, digamos que esa historia, por ejemplo, de Clam, justamente habla de todo el multifandom Clam, habilita que existan miles de universos. Entonces ahí no se podría distinguir lo que hacen las autoras de lo que hace cualquiera, porque todo dentro de la narrativa es posible. Hay tantos universos posibles que todos podrían ser válidos, digamos. Y entonces ahí tengo una pequeña mención sobre algunos estudios de fanfic, digamos, o sea, sobre eso y sobre los casos que buscaban los transmedia. Ese se puede encontrar en internet, digamos, con mi nombre real, Victoria Amelia Romero Varela, Eggholic, universo transmedia en constante expansión. Y después, bueno, la tesis de Libertad Borda, que tiene que ver más con los fanfics de origen argento. Floricienta también fue una serie que dio mucho pie a muchos fanfics. Mirá. Sí, Casi Ángeles también, un poco menos. Por ejemplo, ahí podrían investigar ya algo. Y en inglés supongo que habrá más. Yo todavía no llegué a esa etapa de la investigación, pero ya más o menos con lo que voy encontrando, digamos, me he ido siguiendo, digamos, ese recorrido. Perfecto. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por tu participación, un gusto haberte tenido en el canal, un gusto que hayas inaugurado acá como representante de las mujeres investigadoras, que son muchas, y bueno, ya vamos a empezar todo un ciclo de mujeres que nos van a venir a empapar con sus conocimientos. Bueno, gracias nuevamente, espero que te hayas sentido cómoda. ¿Cómo fue tu percepción acerca de la entrevista?
Por supuesto, bueno, me encanta, digamos, o sea, es un tema del que hablaría, digamos, horas, y aparte, bueno, yo mucho, digamos, en realidad no lo aprendí investigando para una tesis, sino, digamos, de estando en el ambiente, ¿no? Lamentablemente, como vos decís, muchas cosas no se registraron o se perdieron los sitios en donde estaban, y ahora es irrecuperable eso, habría que haber estado haciendo backup y backup por años. Pero bueno, yo a veces me dedico a buscar viejas glorias, ¿no? Y bueno, te agradezco muchísimo por la invitación. La verdad que, bueno, un placer hablar con un amigo y bueno, y con los escuchas de tu canal, ¿no? Espero que no se hayan mareado con tantos términos. No, bueno, los que ¿puedo pasar un último aviso? Sí, cómo no. Para los que me quieran buscar, digamos, a mí en particular, si quieren tener contacto conmigo, me pueden escribir bueno, a mi red de Facebook, o sea, bueno, siempre que busquen Vicky Jun Camilla en internet va a hacer referencia a mí, digamos, no tengo registrado el nombre, pero bueno, soy la única que lo utiliza, y si van a BYK, digamos, BYK, Fanfics y Fanarts, es mi cuenta, mi fanpage en Facebook. Si alguien quiere comunicarse conmigo, puede hacerlo ahí o buscando en algunas de las otras plataformas en donde yo ya tengo, digamos, o sea, historias. Son varias, digamos, fanfiction.net, LiveJournal, y pronto cuando inaugure mi sitio web, que quiero creer que va a ser para mi próximo cumpleaños, ahora el 29 de octubre, que va a ser www.vickyjuncamilla.com, ahí van a poder encontrar algunas, todavía no toda la cantidad que tengo, digamos, de mis historias ya subidas online en mi propio sitio. Perfecto, Vicky, vamos a estar ahí pendientes siguiéndote, a ver que publiques semanalmente, nunca nos dejes colgados con publicaciones periódicas. Bueno, no, los que me conocen saben que puede pasar 6 meses, un año, 4 años a que aparezca un capítulo, pero bueno, es más fácil que, digamos, que encontremos la cura de la pandemia que a que termine yo todas mis historias antes, pero bueno, la de fe siempre se vive. Claro, que igual. Pero bueno, siempre estoy haciendo cosas nuevas, no puedo dejar de hacerlo, es como más fuerte que yo. Está para perfecto. Mí escribir. Está perfecto. Bueno, no olviden dejarnos sus comentarios, tanto Vicky como yo vamos a estar respondiendo las dudas que tengan o las inquietudes. Denle like si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal y compartan, difundan la palabra, que tenemos que hacer crecer esta comunidad de inquietos intelectuales. Bueno, un beso grande a todos, los queremos, hasta la próxima.